Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review full spoilers de Dunkerque. Entonces, si no han visto la película, les recomiendo que vayan a ver el review sin spoilers que está aquí mismo en el canal, o que me sigan en Instagram en @no sabemos nada de, en donde van a poder encontrar reviews muy cortos, mis primeras reacciones de cuando salgo de ver las películas. Esta la vi anoche y después, cuando llegué a mi casa, hice un video muy corto para Instagram y las redes sociales. Entonces, si no quieren enterarse de nada específicamente de lo que sucede en la película porque no la han visto, vayan a ver alguno de esos dos videos, porque aquí lo vamos a discutir absolutamente todo. Entonces, para recapitular un poco el review sin spoilers, fue una película que me gustó muchísimo, una película que logró que me involucrara emocionalmente mucho con lo que estaba viendo ahí, y una película que de verdad me impactó mucho, 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 mucho. Entonces, hay varias cosas de las que quiero hablar. Entonces vamos a hablar de las generalidades, vamos a sacar de la lista pues las cosas más obvias: cinematografía, música, sonido, todo impecable, genial, genial, genial. Me encantó la cinematografía de la película, planos muy, muy, muy interesantes, ángulos de cámara diferentes, ángulos que aportaban muchísimo a generar mucha más tensión en ciertos momentos. Por ejemplo, eh, se está hundiendo este barco que logra derribar hacia el final de la película uno de los cazas de los aviones alemanes, y que la cámara la voltean totalmente. Entonces vemos como el agua va subiendo, pero el agua va subiendo de esta manera. O sea, ese tipo de planos me parecieron geniales, y hay muchos así a lo largo de la película que, lo que digo, entran a apoyar muy bien la tensión de lo que está sucediendo en ese momento. La música me pareció genial, el sonido me pareció genial. He escuchado pues he visto que ha habido algunas críticas para personas que les pareció que el sonido estaba muy fuerte o que había momentos demasiado estruendosos, pero a mí me pareció genial, genial, genial totalmente la película. Y lo que más me gustó de la película es que no es una película de guerra típica. Las películas de guerra típicas, como lo dije en mi review sin spoilers, nos presentan dos bandos: un bando bueno y un bando malo, queriendo que nosotros cojamos el lado bueno y vayamos siempre por el lado bueno, a pesar de todos los conflictos, a pesar de que haya personajes que no nos gusten. Sabemos que están del lado bueno, sabemos que ellos están peleando contra los malos, y que al final van a reivindicarse de una manera u otra, van a morir heroicamente, o van a reconciliarse con el personaje principal, o se van a dar cuenta de que el personaje principal no era lo que ellos pensaban, o el personaje principal se va a dar cuenta de que ellos no eran lo que ellos pensaban. Bueno, a pesar de todas estas cosas, siempre hay un malo. Claro, siempre hay un malo más grande, que es el otro bando, son las otras. Y si estamos hablando de películas de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes siempre son los malos, siempre todo esto. Entonces, siempre que nos presentan a los alemanes, nos los presentan como una porquería, nos los presentan como en estos conflictos como personas sin escrúpulos, bueno, como todas estas cosas. Esta película no hace eso. Esta película, claro, estamos dentro de la Segunda Guerra Mundial, es una confrontación histórica realmente muy conocida, o bueno, no tan conocida, porque precisamente por eso es que Christopher Nolan quería hacer esta película. En una entrevista le preguntaron por qué Dunkerque, por qué la historia de Dunkerque, y él dijo: yo crecí con esta historia, la escuché muchas veces, y me parece que es una historia importante de contar, es una historia impactante, y nunca la han hecho. O sea, es como sacarle chulitos en una lista, como: me gusta la historia, sí, es una historia importante, sí, es una historia que vale la pena contar, sí, es una historia que nadie ha contado antes en el cine, sí, la quiero dirigir y la quiero hacer. Y eso fue lo que hizo precisamente él. Pero entonces tenemos esto en donde ya sabemos que fue una confrontación entre alemanes, y este grupo de 400.000 personas, estos 400.000 soldados, que estaban conformados sobre todo por exploradores británicos, por ejército británico, pero también teníamos franceses y belgas. Pero no nos muestran a los alemanes más allá del comienzo y más allá de los aviones que vemos. Pero después de eso no vemos absolutamente ningún personaje alemán. Todo está concentrado en nuestros personajes, en las dinámicas internas de lo que sucede en estos batallones, en este ejército, en las diferentes instancias. Y la división que hizo Nolan aquí de estos tres frentes, cada uno en temporalidades diferentes, me pareció increíble. Digamos que desde el lado de lo que tiene que ver con el modo en que se contó la historia y el modo en que está editada, ya de por sí es una película increíble, 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 pero además es muy efectiva. Y digamos que es muy chévere porque es como si fuera un universo integrado en sí misma.
cosas que para otros directores o para otros equipos o para otros estudios o para lo que sea habrían podido ser dos o tres películas diferentes. Habríamos podido ver una solamente de los soldados en la, en la playa. Habríamos podido ver otra solamente botes, de los botes civiles, y habríamos podido ver incluso otra de lo que eran las Fuerzas Armadas. Todo eso fue mezclado de una manera tan genial, fue tejido de una manera tan genial, que es como si uno estuviera viendo tres películas al mismo tiempo y estuviera creando conexiones entre cada una de las películas. Entonces vemos cómo van apareciendo los elementos de las tres partes de la historia en los otros. Entonces vemos el avión pasar por encima del barco de ellos y uno dice como, uff, ese es el barco de ellos, pero ya sabemos que lo del avión está sucediendo una hora antes del suceso final, lo de los barcos está sucediendo desde un día antes del suceso final, y lo de la playa está sucediendo desde una semana antes del suceso final. Entonces uno lo va mezclando, uno va dándose cuenta de qué es lo que va a pasar con ciertos personajes de las otras historias, y sobre todo desde el del avión, porque el del avión es el que está más cerca pues de nuestro punto final. Entonces uno va dándose cuenta de cómo se van a encontrar los otros personajes, sobre todo desde la historia del avión, y pues la historia del barco también nos va dando cuenta de otras cosas. Entonces, no sé, la edición me pareció increíble, increíble, increíble en esta película. Eso me pareció genial, y me parece que es una película de guerra que sí, obviamente tiene acción, pero no está concentrada en eso. Lo importante no es ver un enfrentamiento bélico de unas dimensiones épicas y grandísimas, sino que sí, como digo, sí tenemos ese tipo de escenas, sí tenemos barcos hundiéndose, sí tenemos persecuciones de aviones, sí tenemos un montón de cosas, pero me parece que lo realmente importante en esta película es el aspecto humano. Y eso es lo que me parece también tan rescatable del hecho de que no nos estén mostrando a los alemanes, de que no sea una película de guerra en donde todo el tiempo nos están pegando un puño en la cara diciéndonos los alemanes son malos, los alemanes son malos, los alemanes eran malos, los alemanes eran malos, y apenas uno se le esté olvidando le vuelvan a mostrar a los alemanes haciendo algo malo para que le digan a uno, mira, estos son los malos. Entonces uno se vuelva otra vez iracundo contra los alemanes y diga como no, que ganen los buenos, que ganen las fuerzas de la libertad, bueno, como todas estas cosas. No, eso me parece que lo rescato mucho, porque nos deja es darnos cuenta de lo que es la condición humana dentro de los mismos buenos, ¿no? Entonces tenemos muchos dilemas acá, y digamos que eso es lo que más me parece importante y en lo que más me voy a concentrar en este video, en lo que queda del video, y es en esos dilemas humanos. Y digamos que para uno, o sea, para mí, yo creo que la mayoría de los que están viendo este video también, yo no tengo experiencia en guerra, yo no tengo experiencia o sea, yo ni siquiera me he peleado nunca en mi vida. Entonces creo que para personas como nosotros es muy fácil juzgar las acciones de las personas que están en la guerra, y digamos que me he encontrado con muchas personas que juzgan a este otro tipo de personas. Digamos que aquí en Colombia hay un estigma muy grande, y pues yo supongo que en otros países también, pero hablando aquí específicamente de Colombia, en donde la mayoría de los soldados vienen de clases sociales bajas, porque es la cosa que ellos ven como su opción de vida, ven como una carrera militar que pueden seguir que pueden seguir haciendo, tienen comida, tienen estadía, tienen un montón de beneficios que de pronto, al no tener acceso a otro tipo de educación, al no tener acceso a otro tipo de cosas, ellos pues es la mejor opción que tienen. Igual también de las clases militares, en la clase militar vienen de un montón de clases sociales, pero generalmente tenemos que los soldados rasos como tal vienen de las clases sociales más bajas. Entonces hay un estigma en donde personas de clase media o personas de clase más alta siempre están mirando por debajo de este tipo de personas, y digamos que a mí eso me molesta muchísimo, porque independientemente de lo que sea, aquí en Colombia tenemos un conflicto armado desde hace mucho tiempo, y solamente sea cual sea la razón que le lleva a una persona a entrar a las fuerzas militares, esa persona me parece que tiene que tener una valentía increíble, porque es ir a arriesgar la vida, es ir a defender a las otras personas que, como yo, no van a ir a enfrentarse a otras personas, y ayudar a construir un mejor país y ayudar a mejorar las condiciones en general. Y me parece que en ese sentido
muchas personas se quedan encasilladas en su forma de ver el mundo y es muy fácil juzgar las acciones de otras, ¿no? Es muy fácil juzgar las acciones de muchos de estos militares que vemos aquí retratados por estos actores en esta película. Y aún así lo que me parece a mí importante no es entrar a juzgar eso, sino entrar a ver, o sea, entrar a cuestionarse qué haría yo en esta situación y más allá de eso tratar de entender por qué las otras personas hacen esto, porque realmente quiénes somos nosotros para cuestionar las acciones de muchos de estos militares. Digamos que vemos cosas que son bastante, pues que pueden ser reprochables y por ejemplo cuando están ellos queriendo sacar a este otro soldado que nunca ha hablado y que resulta ser un soldado francés pero que creen que es un espía y que están tratando de sacar gente para poder hacer que el barco flote y digamos que uno dice como qué malditos, cómo están queriendo sacar a esta persona, pero tratar de ponerse en la situación de que están viviendo ellos en ese momento, tratando, o sea, la incertidumbre, porque sí, digamos que ese punto me pareció también muy, muy chévere de la película y es que desde el comienzo no lo vemos hablar y eso es otra cosa que quiero recalcar mucho y es que es una película sin tanto diálogo, ¿no? Digamos que otras películas estarían llenos de diálogos en esos momentos, pero el casting de los jóvenes, en donde está Harry Styles y los otros dos actores, logra un trabajo muy efectivo sin decir muchas palabras. O sea, los diálogos de ellos son contaditos con las manos de los dedos y sobran dedos para contar los diálogos que ellos tienen en toda la película y aún así son una parte muy efectiva. Entonces vemos a este soldado, que es el que está aquí, que llega, que se salva, bueno, de esos alemanes, llega al sitio en Dunkirk y se da cuenta, ve a este otro soldado enterrando al otro y poniéndose las botas del otro. Entonces desde ahí uno, o sea, me parece que también lo quieren poner a uno en el lugar de esos otros militares y es que uno también empieza a cuestionarse la cosa, uno también empieza a sospecharlo porque no habla, no dice nada, entonces ¿qué está pasando? No es descabellado para nada pensar que puede ser un soldado infiltrado, puede ser alguien que está ahí para hacer algo malo. Entonces digamos que, o sea, uno se pone a pensar y realmente desde la comunidad de esta sala de cine, desde la comunidad de esta casa, desde la comunidad de donde yo estoy grabando este video, es muy fácil decir, ok, yo no lo habría sacado, yo lo habría mantenido con todos los otros, yo habría hecho un montón de cosas, pero realmente estando en la situación, teniendo la incertidumbre, estando en ese momento en el que la vida está en riesgo, están disparándole al barco, el barco se está hundiendo, el agua está llenando toda la parte de abajo del barco. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría yo? Digamos que eso es lo que me parece que hace tan efectiva esta película y es que constantemente lo pone a uno en ese tipo de cuestionamientos. Porque sí, esos son personajes que van a la guerra, que fueron voluntariamente a la guerra, pero al mismo tiempo vemos a estos jóvenes que quieren salir, que quieren irse, que quieren salvar sus vidas. Entonces desde el comienzo estos personajes se unen para coger esta camilla en donde hay un enfermo para poder irse a ese barco donde están montando a todos los heridos y toda esta cosa y logran pasar y la tensión mientras, o sea, simplemente desde ese comienzo cuando ellos están tratando de llegar y la tensión de que el barco sigue, el barco se va a ir y ellos no han llegado y luego la tabla sobre este pedazo del muelle que está roto y como todas estas cosas y lo logran y uno como lo lograron y los bajan del barco y, o sea, pero entender la situación en la que están, entender que a pesar de que puede, o sea, de que es un engaño, a pesar de que puede ser algo que puede ser de pronto un poco mal visto, ellos están tratando de salvar su propia vida, ellos están tratando de irse como puedan y digamos que me parece que también entra a hablar un poco de la naturaleza de lo que es eso, ¿no? Y tenemos la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial que fue una sorpresa para muchas personas después de que la Primera Guerra Mundial fue llamada la Gran Guerra, la guerra para terminar todas las guerras. Claramente un ideal bastante bonito, pero no tiene en cuenta para nada lo que es la naturaleza humana y la Segunda Guerra Mundial fue la última gran guerra, pero aún así después de eso tenemos guerras en Medio Oriente, la guerra de Vietnam, tenemos enfrentamientos armados en muchos lugares, aquí en Colombia, los enfrentamientos con las FARC, o sea, en todos lados la humanidad va a seguir matándose de aquí a que el mundo se termine, a que la misma humanidad se termine, eso va a seguir sucediendo así, pero entonces tenemos que en todos estos espacios donde hay guerras hay muchas personas que también
se entregan a la guerra de una manera muy voluntaria, creyendo que va a ser algo glorioso, creyendo que va a ser muchas cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, a George, que quiere ayudar, quiere hacer algo con su vida, y por eso es que se monta en este barco para ir a ayudar en este barco civil, para ir a ayudar a los soldados en Dunkerque, y que nos muestran cómo eso no es tan glorioso, ¿no? Entonces tenemos también a estos jóvenes, y nos hace cuestionarnos cuáles fueron las situaciones que los llevaron a ellos hasta acá. Fue obligatorio, fue servicio militar obligatorio, o ellos se enlistaron para poder llegar a esta guerra teniendo una idea de, bueno, obviamente ayudar a su país, bueno, como todas estas cosas. Pero una vez uno está en la guerra, una vez ven todas estas cosas, una vez ven a sus compañeros morir, porque esa escena inicial también es bastante impactante, ¿no? Vemos a estos 5 soldados que están haciendo diferentes cosas. Uno está tratando de robarse una colilla de un cigarrillo para fumar, el otro está tratando de ir al baño, y de pronto empiezan los disparos, y vemos a estos 5 soldados correr por la calle y van cayendo uno a uno desde atrás. Los van bajando, y solamente queda el vivo. Después de ver todo eso, qué voluntad de guerra le queda a uno, ¿no? Qué voluntad de hacer cualquier cosa le queda a uno. Yo creo que muchos simplemente piensan en irse, simplemente piensan en salvar su vida de cualquier forma que puedan. Entonces los tenemos a ellos tratando de subirse a este barco, y no lo logran, y los bajan, y digamos que es como un fracaso tras otro fracaso, tras otro fracaso, tras otro fracaso, que uno le hace todo el tiempo esperar que ya simplemente ellos puedan irse, ellos simplemente puedan salir, ellos simplemente puedan sobrevivir de una manera u otra, ¿no? Entonces, después de esto, ellos logran hacerse pasar por soldados que iban en ese barco, los suben a otro barco, y ese otro barco lo baja un torpedo también. Y estos dos, y quedan ahora 3 botados en el mar. Uno ya está arriba en uno de los barcos salvavidas, los otros 2 están en el agua, y tenemos a este otro personaje que también empieza, o sea, todo es una serie de cuestionamientos, ¿no? Pero creo que es lo mismo que digo, ponerse desde los dos lados de la situación, ¿no? Entonces tenemos a estos que quieren subirse al barco, pero este otro militar les dice que no, que van a voltear el barco, entonces que no los dejan. Entonces uno inicialmente siente una ira, ¿no? Siente como, pero este tipo, ¿por qué no los está dejando subir? ¿Por qué no los está salvando? ¿Por qué les dice que los va a dejar ahí, que se esperen, que el agua no está tan fría, que la noche no está tan fría, que se esperen un momento mientras van dejando a sus soldados y se devuelven por ellos? Pero entonces uno piensa también desde la perspectiva del otro man, y es que el otro tipo, o sea, ¿quién, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decidir este tipo de cosas? Pero arriesgar la integridad de todos esos soldados que iban en ese barco por otros 2 que pueden voltear el barco totalmente, hacer que pierda el barco, hacer que otros soldados entren en riesgo. Estas son decisiones muy, muy, muy complicadas, y son decisiones a las que yo espero de verdad nunca en mi vida tener que enfrentarme, nunca tener que tener bajo mi potestad, bajo mi decisión, la vida de otra persona, o todas esas cosas. Son cosas que de verdad no espero para nada tener nunca que tomar esas decisiones. Pero entonces vemos a este personaje que ya nos han presentado, porque es el personaje que después encuentran ellos, que más adelante van a encontrar los del barco, que es este militar, que empezamos a ver también las secuelas de la guerra, ¿no? Este estrés postraumático de una persona que ya cree que está salvada, se monta en un barco que resulta que va hacia el mismo lugar de donde él acaba de venir. Entonces, como toda esta crisis en la que está él, el shock en el que está, que hace que se generen todos estos conflictos, y todas estas cosas, y uno más o menos lo entiende, ¿no? Pues hasta donde se puede entender, porque como han podido deducir, si no he estado en la guerra y si no he estado en este tipo de cosas, pues nunca he tenido estrés postraumático. Pero uno puede deducir más o menos cuál es el trauma que tiene esta persona, ¿no? Y cuál es o sea, este miedo que tiene de volver, este conflicto que él crea que no es infundado. Él realmente, de nuevo, la supervivencia, él quiere regresar a su casa, él ya no quiere entrar a esta situación de la que acaba de salir, en donde vio morir a un montón de personas. De hecho, el barco en el que él ya creía que se iba a salvar lo hundió un submarino. Entonces
otra vez volver a eso, no sé, es una película con unas cosas muy fuertes. Y aquí tengo una como una listica de cosas, digamos que no he ido en el orden que quería ir, sino que me he ido mezclando, pero creo que es parte de lo que hace esta película tan chévere, ¿no? Y es lo que yo decía al comienzo, la estructura que le dan va intermezclando las historias, va entremezclándolas de una manera muy interesante, en donde, por ejemplo, lo que yo decía al comienzo, pasa el avión y vemos un barco y, no, y sabemos que es el barco de los civiles, y después volvemos a ver esa escena desde el punto de vista de los civiles y vemos toda esta batalla aérea en donde botan a uno de los compañeros que cae al agua y logra salvarse, y no, pues no sabemos si logra salvarse o no, pero es el que después encuentran los del barco que le ayudan a romper el vidrio de la cabina para que él se salve, y hacia el final de la película, o sea, las historias se van entremezclando para llevarnos a este punto de clímax al final, que es la salvación de todos ellos, ¿no? Pero entonces vemos también otra cosa, y es que he visto que hay medios franceses que han criticado la película por no ser lo suficientemente verídica, y digamos que obviamente este es un trabajo de acción, aquí no nos están presentando personajes reales, como decir una película como Hacksaw Ridge, por ejemplo, en donde sabíamos que esos personajes como tal existieron sin lugar a dudas, y hay testimonio de que esas cosas que sucedieron en la película, aunque yo supongo que también habrá mucha ficción de por medio, sucedieron más o menos como sucedieron en esa película, y al final vemos los testimonios de las personas reales que fueron los que estuvieron en esa guerra, que vimos interpretados con estos actores. Aquí no, pues obviamente uno que otro personaje será real, pero no es como tal un testimonio real, no está basado en, bueno, no sé, pero yo lo supongo, porque si no nos habrían mostrado a estos otros personajes, porque suele suceder así. Cada vez que una historia está basada, una película está basada en una historia real con unos personajes reales específicos, al final siempre nos muestran a estos personajes, pero aquí no sucedió eso, solamente una dedicatoria como para todas las personas que se vieron afectadas por este incidente de Dunkerque. Pero entonces, volviendo al punto, medios franceses lo han estado criticando, y digamos que si hay algo que se le puede reprochar un poco a la película es no darle la importancia que tuvieron los franceses, y digamos que en general a los relatos que tienen que ver con Dunkerque, esa es la crítica en general, y es que no se le da la importancia al ejército francés que tuvo en ese momento, y muchas veces se le pone como si hubiera sido un problema, como si los hubiera relegado, y el ejército francés fue básicamente el que mantuvo las defensas. El ejército francés también hizo un montón de cosas, pero aquí vemos un poco de eso, ¿no? Vemos como los enfrentamientos, a pesar de que son aliados, a pesar de que son ejércitos que van por el mismo bando, vemos como los británicos están tratando de salvar solo a los británicos, y lo vemos repetidas veces en la película, como en este muelle están pasando todos los camilleros con los heridos, y hay un montón de un grupo grande de franceses que quieren entrar a ese barco también, y les dice como no, solo ingleses, y después la conversación entre estos altos mandos que tenemos como no, desde Inglaterra están esperando que lleguen por lo menos unos 30.000 soldados ingleses, no importa qué pase con los franceses, y digamos como todas estas cosas que o sea, en ese sentido sí más, bueno, digamos que he abogado mucho por ver desde los dos puntos de vista, pero aquí sí creo que tengo que tomar una posición, y es que, no sé, esa conducta sí me parece totalmente reprochable, aunque entiendo de una manera u otra las ansias de salvar a los propios de uno, como somos el ejército británico, salvemos primero a todos los nuestros y después salvemos a todos los otros, pero digamos que esa posición se ve solamente manifestada hasta el final de la película, cuando este alto mando del ejército británico manda a los otros y les dice no, yo me voy a quedar a esperar a que lleguen por los franceses, pero antes de eso no, o sea, es solamente la voluntad de dejarlos ahí. Incluso volvemos a este incidente dentro del barco, que terminan tomando los jóvenes, y es que creen que el otro tipo que no ha hablado es un espía francés, hasta que él habla en francés y dice como no, yo soy francés, listo, usted es francés, no es británico, sálgase, váyase, necesitamos bajar a alguien, necesitamos quitar peso, usted que no es de los nuestros es el perfecto para salir de acá.
Entonces, no sé, es esa parte sí me parece que es bastante reprochable más allá de entender las motivaciones de estos personajes. Y por otro lado, ya hablando un poco más de la historia, por ejemplo, del señor del barco civil. Me pareció muy interesante ver a este otro personaje y ver cómo personas del común también quieren aportar a esto y supongo que ha habido innumerables ocasiones en las que un civil ha visto la oportunidad de ayudar a un militar y lo ha hecho y ha puesto su parte de esa manera, ¿no? Y digamos que aquí tenemos a un hombre que no sabemos, inicialmente no sabemos cuál es su motivación para ir más allá de su deber patriótico, pero después vemos que tiene una historia detrás, ¿no? Y es que su hijo estuvo en la guerra, su hijo participó en esa guerra y a la tercera semana murió, o sea, él ya perdió a un hijo en esa guerra y aún así quiso ir a ayudar a todos estos soldados. De pronto, o sea, de pronto no sé, muchas personas harían otra cosa diferente o no irían o no querrían estar cerca de esa guerra que les quitó a su hijo, pero yo creo que este hombre ve la oportunidad de salvar a otros como su hijo, o sea, como si él lo ve como si estuviera salvando a su propio hijo. Entonces esa es la fuerza que lo lleva a él hacia adelante. Digamos que eso me pareció increíble ver, o sea, esos personajes del barco me parecieron muy chéveres. Y por otro lado tenemos también al piloto, el piloto que también, o sea, es como el más, el más de todos porque además salva a todos de una manera increíble, se baja a todos los aviones, incluso después de quedarse sin gasolina, pero vemos también como, o sea, la misma valentía dentro de los mismos valientes, ¿no? Vemos a este hombre que pierde bueno, su marcador de gasolina y decide continuar preguntándole al otro, decide salvar a todo el mundo, decide irse hasta Dunkerque, incluso cuando tiene la oportunidad de devolverse y aún así, o sea, salva a todos y después de eso incluso decide no dejar su avión, decide ir con su avión hasta el final, así eso signifique quedar atrapado, o sea, no sé, esa es la única decisión al final que me cuestiono un poco porque no sé exactamente qué función cumple, ¿no? Y es que el tipo habría podido bajarse con su paracaídas y caer en la misma playa donde estaban el resto y ser evacuado en uno de los barcos que había ayudado a salvar hasta ese momento. Y entonces no sé exactamente por qué decide él quedarse en su avión para ser atrapado al final de la película. No sé, esa es la única decisión en todo esto que realmente no entiendo del todo, pero, pero de resto de verdad que la película me gustó muchísimo, toda la tensión que generó, todas estas cosas, como que toda sentía algo por aquí en el pecho, en el estómago todo el tiempo que no me dejaba parar, ¿no? No me dejaba parar de ver la película, no quería ni siquiera parpadear, incluso cuando había momentos de relativa calma, uno estaba preguntándose qué va a pasar con los otros, qué está pasando con los otros, y esta estructura de no lineal de contar la historia hace que uno sepa cosas que van a pasar con ciertos personajes y a pesar de que uno sepa que eso va a suceder, uno quiere saber cómo llegaron allá, porque uno hacia la mitad de la película vemos al militar que está sobrevolando esta, bueno, no, es la segunda mitad, vemos al tipo que está sobrevolando como todas estas cosas y vemos cómo se hunde este barco, cómo se despliega el combustible por el mar y vemos a este otro barquito que se está hundiendo y uno logra intuir que ese es el barco en donde van a estar los jóvenes, pero cómo llegaron a ese barco, cómo llegaron hasta ahí, se van a salvar, como todas estas cosas, a pesar de que uno ya sabe qué va a pasar en medio de todo, logra mantener mucho la atención, logra mantener mucho la expectativa sobre cómo, cuándo y qué es lo que va a pasar, y hacia el final ya se une en general con la incertidumbre, ¿no? Y es una película en donde no vemos tantas muertes que digamos que hay otras películas de guerra. Bueno, entremos a otro tema, si es que se le criticaba mucho inicialmente que esta fuera una película que fuera clasificación PG-13.
Y la gente decía como una película de guerra efectiva no puede ser una película para todo el mundo, no puede ser una película que vea todo el mundo. PG-17, no estoy seguro cuál es la clasificación de la película, pero la gente decía, no, esto tiene que ser una película R, esto tiene que ser una película para adultos, las mejores películas de guerra son películas exclusivas para adultos, entonces esto no va a ser para nada efectivo y digamos que Nolan ha demostrado una y otra vez que no hay necesidad de mostrar sangre, no hay necesidad de mostrar crueldad, no hay necesidad de mostrar un montón de cosas para transmitir el sentimiento. Es una esta película mejor que la pueda ver todo el mundo, mejor que muchas personas pueden entrar a hacerse todos estos cuestionamientos, mejor que una persona joven que de pronto está pensando en tener una carrera militar pueda ver esto y pueda decidir sí, a pesar de todo quiero tener una carrera militar o decir no, yo no quiero enfrentarme nunca a este tipo de decisiones o a este tipo de cosas. Mejor aún que la vean muchas personas. Entonces es una película en donde no vemos sangre, no vemos muchas muertes, no vemos muertes crueles, no vemos mutilados, no vemos un montón de cosas que son como los lugares más comunes en otras películas de guerra, pero aún así las muertes que hay son impactantes, pero son impactantes por lo emocional. Entonces, por ejemplo, la muerte del francés, después de todas estas cosas que hizo, después de haber ayudado a su nuevo amigo, después de todo esto, verlo morir ahogado porque probablemente se enredó con algo mientras estaba tratando de salir. Y son muertes que yo supongo que son muy comunes en este tipo de casos, ¿no? Pero son muertes que logran tener otro significado por el trabajo emocional del director y de todo el equipo detrás de la película. Entonces, no sé, es una película que de verdad me gustó muchísimo, sobrepasó increíblemente todas las expectativas que yo tenía. Yo llegué con unas expectativas altísimas, pero nunca pensé que fuera a involucrarme emocionalmente con la película tal y como lo hice. Incluso se acabó la película, prendieron las luces y mientras todo el mundo estaba saliendo escuché que había una chica que le estaba diciendo a su novio como le estaba diciendo casi me pongo a llorar cuando llegaron los barcos a salvar a todos estos en la bahía. Y el novio se volteó y le dijo, cierto, es una película muy emotiva. Entonces, una película que logre generar ese tipo de cosas en la gente me parece que es increíble. Es una probablemente no, estoy seguro de que la voy a ir a volver a ver este fin de semana para ir a verla con mi hermana y con mi mamá y pues con mi familia, pero de verdad es una película que me pareció increíble, de verdad me pareció que es un logro muy grande de Nolan, me parece que es un Nolan que cada vez que hace una nueva película empieza a ofrecer cosas diferentes, ¿no? Y a pesar de que da unos tropiezos en algunos aspectos algunas veces, logra siempre dar el resultado, siempre logra entregar algo interesante, algo diferente, ¿no? Y esta película me parece que es una película de guerra fuera de serie, de verdad, de verdad, de verdad que sí estoy muy contento de haber podido ver esta película. Entonces, por el momento creo que no hay nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció esta película, las decisiones, qué habrían hecho ustedes en algunos de estos casos. Todo eso, por favor, déjenlo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal, son nuevos y si ya se suscribieron, denle click a esa campanita para recibir notificaciones de cuando estoy subiendo videos nuevos. Síganos en las redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.